tomar asiento, por favor, mis amados hermanos, y le invito a que abra la Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas en el capítulo 18. Vamos a ir al versículo 9. Hoy nos corresponde leer 5 versículos y revisarlos, del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Mientras usted lo busca, quiero leerle una historia de la vida real que encontré hace unos días y que me pareció interesante de cara a lo que vamos a estar conversando en esta mañana. Es la expedición de vamos a llamar, una persona que quería descubrir en algún momento un espacio que existe en el Ártico canadiense. El nombre de este caballero era Sir John Franklin, y es básicamente el ejemplo de una persona que, a pesar de que se preparó mucho humanamente hablando para hacer algo, no lo pudo alcanzar. Dice de la siguiente manera, que este hombre lideró una expedición para descubrir el paso del noroeste. Era una ruta marítima a través del Ártico canadiense, y la expedición fue meticulosamente planeada y equipada con 2 barcos, el HMS Erebus y el HMS Terror. Tenían los mejores recursos disponibles para la época en la cual se encontraban, que era 1845. Y el resultado de esto fue que, a pesar de la preparación, ambos barcos quedaron atrapados en el hielo y nunca fueron liberados. La tripulación murió debido a una combinación de varios aspectos. Uno, la exposición a las condiciones ambientales que tenían, el hambre y también posiblemente el envenenamiento por el plomo de las latas de la comida. Estas personas murieron allí y tiempo después fue descubierto. Es una historia, digamos, que nos muestra a nosotros cómo, a pesar de que el ser humano en ocasiones se prepara intensamente, sus esfuerzos no logran las metas debido a circunstancias o limitaciones que son insuperables. Y de la misma manera, un estudio de Lucas 18, del 9 al 14, que es lo que vamos a ver hoy, nos mostrará que la justificación de Dios es mejor que cualquier logro o esfuerzo humano que nosotros podamos hacer. ¿Okay? Entonces, el título de este mensaje es Reconociendo nuestra necesidad de Cristo. Y comienza en el versículo 9 diciendo de la siguiente manera: a unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Yo les digo que este volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El contexto de este texto que estamos viendo acá básicamente apunta a una continuación que Jesús venía dándoles a ellos de una respuesta que vimos hace 15 días sobre la oración. Si recordamos un poco, en el versículo 1, atrás de esto que acabamos de leer, dice de la siguiente manera: además Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre, de no desanimarse. Si recordamos, en ese mensaje que vimos hace 15 días, Jesús les estaba hablando a ellos de la importancia de perseverar en la oración, porque eso nos ayuda a nosotros a mantenernos en medio de circunstancias hostiles en nuestra vida, ¿sí? Y aquí Jesús continúa hablándoles a ellos sobre la oración, pero nos vamos a dar cuenta que la manera en la cual nosotros oramos, y por manera me refiero a la actitud, es tan importante como el contenido de la oración en sí misma, ¿sí? Es decir, usted puede estar orando por cosas buenas, por cosas correctas, pero si la actitud en su corazón no es lo que Dios quiere que sea o lo que debe ser, esa oración no va para ninguna parte. Entonces nosotros tenemos que prestarle atención tanto a lo que oramos como a la actitud de nuestro corazón, la motivación. ¿Por qué yo estoy orando por lo que oro? ¿De qué manera lo estoy haciendo? ¿Ok? Revisemos un poco culturalmente qué era lo que pasaba aquí. Los 2 personajes que Jesús escoge para esta parábola no los escoge al azar. Tenemos a un cobrador de impuestos
los cuales se les denominaba publicanos, y tenemos por el otro lado a los fariseos, los cuales en esta cultura para Israel venían a representar de alguna manera como el liderazgo espiritual de la nación. Lo eran. Cabe hacer la aclaración de que no todos los fariseos estaban mal. Jesús hizo mención de los fariseos para apuntar a cosas negativas en ocasiones, pero eso no quiere decir que todos los fariseos estuviesen mal. Sí había ciertas ideas o cierta mentalidad dentro de este grupo que nos hace ver a nosotros de una manera muy clara que tenían ciertas doctrinas que no eran paralelas con el Evangelio, que en ese momento lo que Jesús estaba trayendo para ellos era innovador. Los fariseos tenían mucho roce, mucha fricción con Jesús, porque lo que Jesús traía en ese momento ellos no lo entendían. Sin embargo, al punto, ellos eran respetados, eran admirados dentro de esta cultura. Tenían autoridad religiosa, las personas los veían, tenían su lugar en el templo, oficiaban, estaban colocados allí para una razón específica. Pero en el otro extremo totalmente estaban los publicanos, que ellos eran quienes se encargaban de administrar los impuestos. Si recordamos el escenario político de Israel en aquel momento, ellos básicamente habían sido subyugados por Roma. El imperio romano dominaba en esa región, y lo que ocurría cuando Roma conquistaba alguna tierra es que ellos, una vez que pasaba la fuerza militar, pues venían a establecerles una serie de tributos. Ellos tenían que pagarles impuestos constantemente a Roma, y la figura que existía en ese lugar para cobrar el impuesto era el publicano. Lo que ocurría era que usualmente el publicano era una persona del mismo pueblo del cual ellos habían conquistado, es decir, un israelita en este caso. Y a lo interno de la nación, para las personas que los conocían, claramente iba a crearles anticuerpos, porque era alguien del pueblo el cual venía a cobrar impuestos de aquella nación que les había subyugado, y además de eso el publicano tenía la fama de que le aumentaba los impuestos, es decir, ellos cobraban más de lo que tenían que cobrar, lo cual hacía claramente que el resentimiento entre la nación hacia ellos pues fuese cada vez más grave. El publicano entonces era aislado socialmente, le despreciaban, lo marginaban porque tenía este estigma. Ya se sabía que ellos pues se comportaban de esta manera. En el relato Jesús nos viene a mostrar también que el fariseo tenía esta actitud. Él era el líder religioso, pero tenía una actitud orgulloso, ¿cierto? Cuando él se presentaba, ahora dice que él se ponía de pie y decía: yo soy esto y yo soy lo otro, y no hago aquí y no hago allá. El fariseo tenía esa actitud de que él se exaltaba y se colocaba en una posición, digamos, jactanciosa delante de las personas. Y nos lleva a lo siguiente también, que Jesús aclara en otro evangelio, y es que a los fariseos les gustaba hacer alarde, ellos les gustaba aparentar del rol que tenían en ese momento delante de la nación como líderes. Ellos se presentaban así, despreciaban a las personas. Lo vemos en este caso, en esta lectura que estamos viendo acá, pero también en otros textos en los evangelios nos damos cuenta cómo los fariseos tendían a ver a los demás, sobre todo a las personas que eran marginadas, como por debajo del hombro. Ellos tenían esa actitud, y Jesús claramente viene a atacar esto, porque ellos, siendo líderes, más bien tenían que ser personas que se relacionaran con todos, que estuviesen allí para ayudar al que necesitaba, ayudarle en todo el sentido de la palabra. Ese era el rol que ellos tenían que desempeñar. Vemos que el publicano tiene una actitud muy distinta. Cuando él se acerca a orar, la actitud de este hombre es de arrepentimiento. Él no viene a decir: Señor, es que yo tengo que cobrar impuestos, o me colocaron este trabajo a la fuerza, me seleccionaron de entre mi familia por X o Y razones. Él no viene a excusarse de lo que está haciendo, no viene a maquillar su pecado, él simplemente reconoce su falta, él se arrepiente. Y además de esto, vemos que el corazón de este hombre es humilde. Él parte desde lo más bajo y entiende que no puede acercarse a la gloria de Dios porque es pecador. Y eso a nosotros nos da un margen de comprensión de la actitud que tiene que tener el ser humano, sin importar cuántos años, cuánto conocimiento tengamos nosotros o no de Dios. Porque a veces se nos ocurre que porque ya tenemos ciertos meses o ciertos años de estar en el evangelio, como que ya tenemos confianza con Dios, ¿cierto? O como que estamos en una posición diferente.
Y lo cierto del caso es que debemos ser conscientes de nuestra necesidad en Cristo, porque el estándar, esa es una palabra que vamos a repetir mucho en este día, el estándar para la santidad y la justicia delante de Dios no es el que yo defino. El estándar para la santidad y la justicia delante de Dios es Cristo, ¿sí? Eso es como cuando estábamos en la escuela y nos decían, la nota mínima es ¿cuál era la nota mínima suya, Rodri? Un 70. Paula, 95, dice, era la nota mínima. Si no, mami, ¿verdad? Nos ponían una nota mínima, ¿sí? Bueno, resulta que para nosotros como cristianos la nota mínima es 100, siempre. Siempre va a ser 100. Y por esa razón nosotros no calificamos. En ocasiones el ser humano entonces entra en este juego de que, pero es que yo no hago aquí, o yo no soy como tal. Tengo tanto tiempo, Dios, de caminar contigo, o al menos yo no hago tales cosas, ¿cierto? Pero nos damos cuenta entonces que hay un estándar y que no podemos llegarle, y por esa razón entonces tenemos que estar bien ubicados internamente en nuestro corazón para acercarnos a Dios. Y que una identidad distorsionada de nosotros, un concepto de autojustificación, no venga a jugarnos una trastada. ¿La autojustificación qué es? Es una actitud egoísta en la que las personas defienden sus acciones y creencias sin remitirse a Dios. Es que yo soy tan bueno, es que yo me lavo los dientes todas las noches y me paso el hilo, porque Silvia me dijo que si no, ¿verdad? Es que yo no oigo reggaetón, pastor, como Natalia, es una broma, ¿verdad? Yo no oigo reggaetón, entonces es diferente mi condición delante del Señor. Gracias, Dios, porque yo no escucho eso. Gracias porque yo tal vez nunca estuve en drogas, o porque no hice esto, no hice lo otro. Empezamos como a compararnos y establecer estándares ficticios, humanos, definidos por nosotros, para pretender autojustificarnos. Es que yo doy el diezmo, es que yo voy a la iglesia, yo le sirvo a Dios. Pero Katia no le sirve al Señor. Entonces estamos en una mentira. Katia hace una obra maravillosa, pero notamos la idea. ¿Cómo podemos nosotros como seres humanos en algún momento establecernos un ideal de justicia aparte del único ideal que existe? Y eso lo podemos hacer en diferentes contextos. Lo podemos hacer por cosas espirituales o hasta por cosas naturales. Es que yo tengo mis hijos y yo les enseño a ellos a comportarse de esta manera, y en mi matrimonio hacemos esto o no hacemos lo otro. Pero cada vez que tenemos ese diálogo, debemos remitirnos a la justicia de Dios. No es lo que la otra persona haga o deje de hacer, es quién soy yo ante Él. ¿Cómo estoy yo delante del Señor? ¿De qué manera el Señor nos está llamando? La autojustificación. Vea lo que nos dice Tito 3:5 respecto a esto. Él, hablando de Jesús, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos deja ver esto, que no es porque nosotros seamos, diría doña Vanessa, es porque yo soy muy linda, muy inteligente, ¿cierto? O diría Nati, es porque mis manualidades son espectaculares, pastor. No es por eso. Es por su misericordia que Dios nos salvó. Nada más por eso. Y por esa razón es que nosotros le debemos a Él toda nuestra atención, toda nuestra vida. Lo mejor que podemos hacer, debemos dárselo al Señor. ¿Cuáles son algunas causas de la autojustificación? Bueno, una es claramente la ignorancia de la verdad bíblica. Nos dice la palabra lo siguiente en Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sometido a la justicia de Dios. Nos define aquí esta carta que hay personas que en la vida pasan con esta idea, pensando que de pronto ellos son muy buenos, son muy buenas personas delante de Dios. Eso es algo que vamos a ver ahorita. La autojustificación puede ocurrir por orgullo. Es que mi familia somos, pastor, aquí nadie, no fuman, no toman, no bailan pegado, como decimos. En mi familia nos enseñaron, Dios, a hacer las cosas, pastor, de esta manera. Por orgullo. La autojustificación puede ocurrir por legalismo y por religiosidad. Pero usted nada más tiene que creer en Jesús y listo. Usted crea en Dios y viva la vida tranquilo.
Eso no es lo que enseña la Biblia. La palabra del Señor nos enseña que debemos claramente creer en Jesús, entregarle nuestra vida, dice, y recibirlo. El prólogo de Juan nos habla y nos dice que aquellos que creen en Él y le reciben, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahí vemos dos fases de este proceso. Una parte es creer en Dios y la otra es recibirle. Y cuando habla de recibir, la figura que usualmente la palabra de Dios va a utilizar es la de recibirle en una casa, apuntando a nuestra vida interior, en la cual yo puedo creer en alguien y decir, esta persona existe, yo creo en su obra, mas cuando yo le recibo, yo acondiciono mi casa, utilizando esa misma figura para recibir a una persona. Sería lo más descortés que yo invite a alguien a venir, a aquel caballero o a Luis o a Priscila a nuestra casa, y que la casa esté desordenada y que la persona venga y no le ofrezca ni siquiera un vaso de agua cuando llega a la casa. Sería lo más descortés, ¿cierto? Yo acondiciono para recibir a esa persona. ¿Y qué pasa si el individuo viene a quedarse? Acondiciono para que esté de manera permanente. Esa misma idea es lo que nosotros debemos hacia Jesús. Yo creo en Él y le recibo. Yo acondiciono mi vida para vivir con Él, relacionarme, conocerle, intercambiar, y que entonces mi vida sea totalmente ajustada a una nueva realidad. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. La autojustificación establece un ideal distorsionado. Dice, solamente creer que Dios existe y después, básicamente, sigo viviendo mi vida a mi manera, como yo quiera. No es transformada por lo que el Señor busca. Peligros de la autojustificación. Bueno, por un lado, va a hacer que nosotros tengamos un concepto erróneo de la verdadera justificación que Dios trae a nosotros. Hoy escuchamos voces de la cultura que nos dicen de parte de Dios, ven así como eres, porque el Señor te recibe. Y amén, gracias a Dios que eso es así. Venimos y Él nos recibe así como somos, pero punto y seguido empieza un proceso de santificación en el cual el Espíritu Santo, de nuevo gracias a Dios, comienza a ejecutar ese cambio interno. No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, es el Señor el que comienza a transformarnos de adentro hacia afuera. Entonces no debemos preocuparnos de que va a ser demasiado difícil caminar con el Señor. En realidad es más fácil que caminar apartado de Él. Caminar con Cristo tiene que ver con un proceso por medio del cual el Espíritu Santo te llama, te santifica y te enseña a vivir la vida cristiana como el Señor lo quiere. ¿Quién dice amén? Entonces, esta idea de la autojustificación es muy paralela con aquella de la que escuchamos allá afuera, de que yo soy una buena persona. Sea usted una buena persona. ¿Se ha escuchado eso? Basta con ser buenas personas. Y pensamos que con eso le estamos quedando bien a Dios. Y lo cierto del caso es que estamos quedando muy lejos. Porque el estándar nuevamente es la santidad de Cristo. Él fue perfecto, Él no pecó, Él vivió una vida dedicada al Señor para que usted y yo, a través de la fe, creyendo en Él, podamos ser salvos. Pero también Él quiere que seamos transformados. Entonces, esa idea nosotros como iglesia tenemos que ubicarla, si está en nosotros, si está en nuestra filosofía de vida, en nuestras familias, extirparla, como cuando usted se sacaba una espinilla, que estaba adolescente, ¿verdad? Bueno, todavía a veces le salen a uno espinillas. Extirparla totalmente. No es que yo soy una buena persona. Ninguno, dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No basta con ser solo buena persona y andar por la vida como yo quiero. Debo ser transformado por el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es ser una buena persona? Bueno, una definición que podemos darle a esto es la siguiente. Son personas que creen que simplemente siendo buenas o llevando una vida moralmente buena, pueden ignorar el favor y la justicia de Dios. Y esa perspectiva supone que las acciones positivas pueden compensar los errores o pecados y asegurarnos el favor de Dios. Entonces yo vivo mi vida tranquilo, no me meto con nadie, yo estoy bien. No, no estás bien. Necesitas la justificación del Señor. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Necesitamos del Señor, no podemos ignorar la gracia divina. ¿Cómo es la justificación de Dios entonces?
Vea lo que nos dice Romanos 5 del 1 al 2. Dice, justificados pues, repitamos esto, por la fe. Por la fe. Dígale al que está al lado, no es porque usted es muy lindo o muy linda, o muy inteligente, dígale, no es por eso. No es porque usted es muy lindo, porque trabaja mucho, se esfuerza demasiado, o algunos van a decir, es que pastor, yo soy vegano, yo no mato animalitos, o yo tengo perros y yo hago obra social. No, no es por eso que usted va a ser justificado. Justificados somos por la fe. Dice, tenemos paz para con Dios. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estableciendo entonces la distancia que existe y el contraste que hay entre la autojustificación, el ser buenas personas y la justificación de Dios, pensemos entonces cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestra vida. Esto que estamos viendo acá, este texto, ¿cómo lo podemos aplicar? Bueno, un punto inicial que podemos establecer son las motivaciones del corazón. Una pregunta para aterrizar el asunto: ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Sí? ¿Por qué venimos nosotros a la iglesia? Veámoslo de nuevo de cara al fariseo y al publicano. ¿Qué iba el fariseo a hacer? Él iba para ser visto. A eso iba este hombre. Nótese que Jesús, hablando de los fariseos en Mateo 6:5, dijo lo siguiente: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para que la gente los vea. Vea qué impresionante. Quiere decir que puede hacer que hay personas que vienen a la iglesia para que las personas los vean que están allí, porque tal vez hay una carencia interna, una necesidad de que las personas los observen. Cualquiera sea la razón, no es una motivación correcta. Yo no debo venir a la iglesia para que otros me vean ahí, o simplemente por tener un club social y por integrarme con otras personas, por alianzas políticas, comerciales, estratégicas. No es esa la razón por la cual yo voy a la iglesia. No es esa la razón. Este fariseo lo hacía así. Pero notemos que él no solamente iba para que lo vieran, él iba y estaba demasiado atento a la gente en la iglesia. Entonces no vaya para la puerta, hermano, no vaya para la puerta. Estaba demasiado atento a la gente en el lugar. Él llegaba y no le bastaba con hacer su oración, sino que tenía que ver quién estaba pasando por enfrente, quién estaba sentado aquí, cómo se vestía la persona. Y veas que Natalia vino con tenis y Rodrigo también. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué vino en tenis? O esta persona, ¿por qué esto? Demasiado atentos a los demás. ¿Sí? Y las dos posiciones son incorrectas. Nosotros no venimos ni por los demás ni porque los demás nos vean. No venimos aquí para estar atentos a las personas. Veamos la actitud correcta a la hora de orar. De nuevo, el fariseo no estaba orando nada incorrecto. Él estaba orando y él estaba diciendo: Señor, gracias porque yo diezmo, gracias porque puedo hacer ayuda social, gracias porque te sirvo. Todas esas son cosas buenas. Pero la motivación de su corazón era incorrecta. Es impresionante. Entonces usted puede venir aquí a hacer cosas que en apariencia son correctas, orar cosas que a Dios le agradan, pero si nuestro corazón no está haciendo contacto con Dios, no estamos haciendo nada. Debemos alinear nuestro corazón con el Señor. ¿Cuál es la actitud correcta entonces que podemos ver en este publicano? Él iba porque necesitaba a Dios urgentemente. Él lo había identificado. Es decir, este hombre llegaba allí. ¿Y cómo sabemos que él lo necesitaba? Porque hasta su lenguaje corporal lo dice. Dice que él se quedaba de lejos. Es decir, él no se acercó como el fariseo, se puso enfrente y se paró a orar. Él se quedó allá en el último asiento. Y dice que ni siquiera levantaba la cabeza. Entonces, el lenguaje corporal de este hombre y lo que oraba, que el Señor nos deja saber aquí, nos hace entender que verdaderamente en su corazón él estaba consciente de su necesidad del Señor. Y es que eso es lo que nosotros tenemos que tener. Sin importar cuánto tiempo tengamos de estar en la iglesia, cuánto conocimiento o no tenga usted de la Biblia, debemos ser conscientes de nuestra necesidad de Cristo. Ninguno de nosotros, aunque usted tenga 200 años de estar ahí sentado y servirle a Dios 20,
vamos a llegar al estándar de la santidad que se necesita. Debemos ser conscientes de nuestra necesidad del Señor, que le necesitamos a Él, que solamente a través de la justicia de la sangre de Cristo somos justificados, y eso nos va a guardar de tener actitudes fariseicas. El fariseo que está en mí, que se nos sale a veces, ¿cierto? Perdón, no sé si a alguno le pasa eso, a veces se le sale uno el fariseo. Tenemos que reconocerlo. Cuando usted comienza a ver a las personas, es que no ve, dice, ¿cómo es posible que hagan esto? Es que recordemos dónde estuvimos nosotros en algún momento. ¿De dónde nos sacó el Señor? Y eso no quiere decir que usted se va a hacer de la vista gorda con las cosas, pero que sí vas a tener misericordia, vas a hablar verdad y vas a compensar ambas. Y vas a ayudar a las personas para poder salir. Si Dios te llama a eso, sí, no va a andar uno ahí de verdad metiéndose en cosas que no. Si Dios te llama a eso con la actitud correcta, poder guiar a una persona en un momento que lo esté necesitando. Cuando venimos a la iglesia, nuestro deber o nuestro interés más bien primario debe ser buscar a Dios. No estar atento de quién vino, cómo no vino, dónde estuvo, por dónde pasó, cómo caminó, cómo se arregló. Eso no es asunto nuestro, eso es del Señor. Claramente aquí se podría ver otra óptica. Como líderes tenemos nosotros que estar conscientes del orden en la iglesia. Sí, claro, está bien. Pero otra cosa es tomar la actitud del fariseo que está en mí para evaluar a la gente de una manera equivocada. Amén. ¿Por qué vino usted hoy entonces a la iglesia? ¿Lo vino como un hábito porque es domingo o porque su cónyuge le dobló el codo para que, no es una broma, ¿verdad?, para que viniera a la iglesia, o porque su mamá o su papá le estuvo diciendo que viniera a la iglesia? Tal vez usted se siente culpable. ¿Por qué vino usted hoy? Esa es una respuesta que tienes que ubicar entre Dios y tu persona. ¿Por qué está usted aquí hoy? Usted me puede decir, es que yo vengo todos los domingos a la iglesia, y está bien, pero la verdadera razón por la cual usted está aquí es porque necesitamos de Cristo urgentemente, ¿sí? Y no solamente para salvación. Necesitamos al Señor para que nos enseñe a vivir la vida cristiana día tras día. La salvación, lo hemos mencionado en otras ocasiones, opera en 3 tiempos. La salvación opera redimiéndonos de nuestra pasada manera de vivir, ¿cierto? Opera en el presente, el Señor salvándonos y enseñándonos a vivir de la manera justa y piadosa que Él quiere, y opera en función de la eternidad, llevándonos a vivir con el Señor a las moradas eternas. Entonces, las 3 son necesarias, pero estamos aquí. Día a día yo necesito al Señor para poder vivir, para poder llevar a cabo la obra que el Señor nos ha llamado, para vencer mi humanidad, para cuando estamos en medio de condiciones hostiles en la vida, que el Señor nos dé sabiduría y que el fruto de su Espíritu nos asista y podamos vivir como Él quiere. Porque cuántas veces cuando estamos atravesando periodos complicados en la vida, estamos con fuego cruzado, muchas veces no tomamos buenas decisiones, ¿cierto? Pensamos que podemos resolver las cosas a nuestra manera, o vamos a poner en pausa todo el camino con Dios mientras las cosas se arreglan. Y es cuando más necesitamos muy bien estar cerca de Él. Su perspectiva, su fuerza, su aliento, su ánimo para andar como el Señor lo quiere. Nótese lo que le dijo el Señor a través del profeta Jeremías en un momento a su pueblo, a Israel. Les dijo: me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Quiere decir que, como hemos mencionado en otras ocasiones, Dios no juega a las escondidas. Dios quiere revelarse a ti. Lo único que Él te pide es que lo busques de una manera transparente, genuina, que usted se acerque al Señor, se quite todas esas caretas y le diga: Señor, aquí estoy. Este es el resumen, el estado de situación actual es este: soy pecador y te necesito. Y esa actitud hace que el Señor verdaderamente nos vea con favor y entonces nosotros podamos andar. Pero la autojustificación no es así. La autojustificación dice: es que yo cumplo con todo lo que tengo que hacer, en mi trabajo las cosas están bien, no tengo ningún tipo de deudas, estoy perfecto en la vida. Solamente necesito que Dios haga tal cosa mañana. Les pregunta a usted: ¿tiene usted alguna necesidad de oración? No, la verdad que no, yo no tengo necesidad de oración. Yo no sé usted, pero yo necesito del Señor desesperadamente todos los días para no pecar.
Basta con que lleguen las 10 de la mañana y no me haya comido el snack y ya estoy súper propenso a pecar. ¿Sí? Necesito verdaderamente la asistencia del Espíritu Santo para vivir esta vida de una manera que agrade al Señor. Me lo recuerda esta humanidad caída, me lo recuerda. Y cuando pasa tiempo y como que no me percato de esa necesidad, verdaderamente me preocupo. Necesito empezar nuevamente a ir delante de la presencia del Señor para recordarme a mí mismo dónde estoy en relación con Él. Él está allá, Él es santo y por su justicia imputada en mí es que puedo presentarme delante del Señor. No me presento asumiendo que Dios me tiene que recibir, autojustificándome porque soy muy bueno. Es por la sangre de Cristo que podemos estar delante del trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y misericordia. Es por esa razón que yo vengo delante de Él con respeto, con reverencia. Señor, bendito sea tu nombre. No, vos, aquí estoy, ¿te acordás de mí? No, bendito sea tu nombre, Dios. Como dijo el Señor, santificado sea tu nombre. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Aquí estoy, Señor, usted está allá, yo estoy aquí y te necesito. ¿Sí? Lo glorificamos a Él primero. Nos colocamos en la posición correcta. ¿Quién dice amén? Si bien venimos a adorar a Dios, debemos pensar en el impacto que nuestro testimonio externo comunica a las personas también. Es decir, yo vengo a la iglesia y yo estoy enfocado en el Señor, sí, amén. Pero también debo pensar en el testimonio, en el mensaje verbal que yo puedo estar transmitiendo a las personas, la actitud durante el servicio. ¿Cómo es nuestra actitud? Vean, en esta parábola Jesús nos muestra dos actitudes totalmente diferentes. El fariseo presentaba una actitud que decía, yo estoy aquí, yo estoy muy bien, orgulloso de mi justicia, básicamente yo soy muy bueno. Yo cumplo con toda la ley, todo lo hago bien, estoy aquí delante del Señor, nada falla. Y lo podemos ver inclusive hasta en su lenguaje, como este hombre estaba totalmente lleno de orgullo. Es que yo hago esto, yo no hago lo otro, yo no soy como esta persona, yo hago esto. En una frase de escasas 10 palabras, el yo aparece como 50. Yo. Y cuando eso está en una persona, cuando hay orgullo, el orgullo nos ciega. No nos permite admitir nuestras necesidades, no podemos ver verdaderamente en dónde estamos. No somos sensibles al convencimiento de pecado que el Espíritu Santo podría querer colocar en nosotros. Conociendo la palabra, conociendo la ley, podemos en algún momento venir a colocarnos en una posición así. Por eso, con mayor razón, debemos evaluar nuestra actitud, cómo nosotros nos estamos enfocando. Si nos enfocamos en el Señor, en nosotros o en los demás, ¿en qué nos estamos enfocando nosotros? El publicano entendía que necesitaba la misericordia del Señor, lo dijimos antes. Ahora bien, ¿alguna vez usted ha sentido la convicción del Espíritu Santo cuando usted está en el culto? Usted dice, alguien está predicando y usted dice, eso es para mí verdaderamente. El Señor me está hablando a través de esa palabra. Cuando eso ocurre, es el Espíritu de Dios abriéndonos nosotros la comprensión en ese momento. Es cuando más usted y yo debemos estar atentos a lo que Dios está diciendo ahí y permitir que la palabra venga a transformarnos, venga a enseñarnos a pensar de una manera distinta, guiarnos hacia lo que el Señor quiere para nuestra vida. No volver allá afuera como si nada hubiese pasado. Yo tengo que poner atención cuando vengo acá, porque cada vez que venimos a la iglesia es una oportunidad a través de la cual Dios nos da una solución, una herramienta para transformar nuestra vida. Ese fariseo se fue para la casa exactamente igual que como había llegado, pero el publicano no. Se fue con una respuesta de parte del Señor. ¿Cómo nos vamos a ir nosotros de aquí hoy? Nótese que Jesús aquí en esta parábola nos muestra dos resultados. Uno de ellos se fue en una condición y el otro se fue en otra. Dos resultados que eran causados por una condición, por una actitud en el corazón de ellos. Eso va a determinar mucho entonces. ¿Qué es lo que va a acontecer? En el versículo 14 Jesús resume esta idea y dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Podemos decir que el resumen de esto básicamente es que cuando nosotros andamos por la vida con la nariz en alto, con la frente demasiado arriba, como pensándonos demasiado merecedores, demasiado buenos y justos, podríamos en algún momento, ¿verdad?, tropezar y que el Señor nos lleve a darnos, a traernos nuevamente a conciencia de quiénes somos nosotros en Él, de lo que necesitamos de Él. Dice, el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y esa humillación no tiene que ver con que usted se tire al suelo y se embarre su vida de barro o haga un acto extraño público, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que nosotros, delante de la presencia del Señor, nos humillemos. De nuevo, recordarnos dónde está el Señor y dónde estamos nosotros en relación con Él. Eso es humillarnos. No importa cuánto éxito en la vida usted haya alcanzado, éxito como lo define el mundo, a dónde hayamos podido llegar, no importa los fracasos que hayas atravesado en la vida, el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros. Está allí atento a nuestro clamor, nos levanta de nuestros quebrantos y nos quiere verdaderamente guiar en la vida, en los años que nos queden en esta tierra, para que podamos hacer lo que Él quiere. ¿Quién busca eso en esta iglesia? ¿Quién quiere cumplir el propósito de Dios en la vida? Es por eso que estamos aquí. Y nótese que estas personas, así mismo nosotros hoy, podemos irnos para la casa con una respuesta de parte de Dios o no. Dice que el fariseo se fue, dice, sin justificar, pero que el publicano en ese momento se fue verdaderamente con una respuesta de parte del Señor. Nótese lo que nos dice la palabra. Dice, yo les digo que este volvió a su casa justificado y no el otro, refiriéndose al publicano, al cobrador de impuestos, lo cual quiere decir que cada vez que nosotros venimos a la iglesia, potencialmente podemos salir de aquí con una respuesta de parte del Señor, con un alimento, con un convencimiento interno, habiendo hecho contacto con Él, o irnos para la casa exactamente igual, sin ningún cambio, con una apariencia, ¿verdad? Fue a la iglesia, se congregó, bien orgullosos, o nos podemos ir con una respuesta de parte del Señor, edificados, exhortados por Él tal vez, convencidos, claros de cuáles son las decisiones que tenemos que tomar en algún momento. Y es que eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que cada acercamiento de nuestra parte hacia Él sea significativo, que no lo hagamos simplemente porque estoy ahí, porque es un momento más, o porque necesito una cosa o no. Tenemos que venir al Señor e irnos de su presencia, así como este hombre. ¿Cómo se fue el publicano? Libre de cargas. Ese hombre llegó, sabía quién era, el estigma social que tenía, probablemente él era de los que aumentaba el interés, probablemente era un pecador como cualquiera de nosotros, pero ese día dice que el Señor vio su arrepentimiento genuino y se fue a casa justificado. ¿Cómo te vas a ir tú hoy para tu hogar? ¿Sí? ¿Nos vamos a ir exactamente igual o nos vamos a ir con la conciencia de la necesidad de Cristo que tenemos? Convencidos de eso, entendiendo que la obra de Jesús no es equivalente a ninguna justicia humana que yo pueda poner en la mesa. Es la obra más grande que nadie pudo haber hecho. Es perfecta, es irreemplazable y es nuestra esperanza. Delante de Dios nosotros no somos buenas personas, ni uno solo. Nosotros no definimos lo que es bueno y justo, sino Dios. Su estándar es la perfección y justicia y solamente Cristo pudo cumplir en eso. Y esa es la buena noticia, porque no necesitamos nosotros desgastarnos. No necesitamos presentar, como dijo el profeta Isaías, nuestros trapos de inmundicia, que son nuestra justicia humana. No necesitamos hacer eso, es confiar en Él y permitirle también entonces, al creer, recibirle, que nos transforme, para que entonces nuestra vida poco a poco, cada vez más, creciendo hasta la estatura del varón perfecto, refleje al Señor en esta tierra, entendiendo que no vamos a llegar a un estado de perfección, pero que las personas van a poder ver en esta humanidad caída nuestra la obra de Jesús cada vez más presente en nosotros. Van a ver una Silvia que la van a ver como una persona imperfecta, pero que muestra el amor del Señor. Van a ver un Rodrigo transformado. Van a pensar cómo era hace 2 años y dicen,
ha estado con alguien que le ha transformado. Le ha hecho algo el Señor a él. Ha hecho una obra en su vida. No vamos a alcanzar perfección aquí, pero sí vamos a ser poco a poco transformados por él. Amén. Así que si usted quiere irse con una respuesta de parte del Señor hoy para su casa, la sugerencia que nos da la palabra del Señor en este día es que seamos honestos con nosotros mismos y honestos con Él. Si tenemos necesidad de Él, como todos la tenemos, entonces abramos nuestro corazón al Señor y digámosle: Señor, ayúdame. Puede ser que usted diga: yo no tengo necesidad del Señor. Pídale entonces: Señor, abre mis ojos, escudriñame y mira si hay en mí camino de perversidad. Porque la palabra del Señor dice: ¿quién podrá decir que ha limpiado su corazón? Ninguno de nosotros. En todos hay. Y eso no debería provocar un sentimiento de culpa enfermizo. No es eso lo que el Señor busca. Es que seamos conscientes de dónde estamos y de la gran obra que Él ha hecho. De la vida perfecta que Jesús vivió, murió, resucitó, para que usted y yo nos podamos acercar a Él. Y Él, con brazos abiertos, nos recibe y también nos transforma. ¿Quién dice amén? Bien, entonces vamos a orar. Yo le pido que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que hable a cada uno de nosotros en nuestros corazones y que usted se vaya para su casa hoy y usted llegue entendido de qué es lo que Dios le está pidiendo hacer. Puede ser que usted venga hoy y diga: no, la verdad, pastor, es que sí, yo he estado bien malcriado con mi esposo, con mi cónyuge o con mis hijos, Señor. He estado insoportable, Señor. Reconozca su necesidad y no se quede en una culpa enfermiza. Simplemente entrégueselo, pídale perdón al Señor y haga los cambios necesarios. Y si no sabe cómo empezar a hacer esos cambios, pídale a Él sabiduría. La palabra dice: el que se halle falto de ella, pídala, que el Señor la da abundantemente, y haga su parte también. Busque al Señor temprano y dígale: Señor, quiero darle seguimiento al tema. Necesito de ti para poder subsanar esta área. Quiero, Señor, poder ir en la dirección que tú tienes. Puede ser que usted no esté fallando hoy. Puede ser que la falla que usted tiene en su corazón es que no le ve sentido a su vida. Y eso es una mentira del diablo. Porque la palabra del Señor dice que mientras haya vida, hay esperanza. Hay esperanza. Así que si usted ha atravesado circunstancias dolorosas, enfermedades, pérdidas, cualquiera sea el tipo de situación que usted está atravesando hoy, fracasos, decida hoy creer a la versión de Dios para su vida. Y no permita que las circunstancias negativas le quiebren a un punto en el cual usted se nuble y no vea que Dios le tiene en esta tierra por un propósito, para que usted pueda ir en una dirección específica. Y esa es servirle a Él. No deje que las circunstancias negativas le absorban tanto que usted pierda el norte. Rinda eso hoy en el altar del Señor y dígale: sí, Señor, he estado demasiado enfatizado o enfatizada en esta problemática y he hecho de esto un mini Dios. Hoy yo rindo eso delante de ti y yo glorifico tu nombre, porque si tú me tienes en esta tierra es con un propósito, Señor. Es con un propósito. El Señor llevó al pueblo de Israel por su rebeldía a vivir 70 años un cautiverio, pero aún en medio de ese cautiverio tan terrible, 70 años, Dios a sí mismo les anunció que tenía esperanza para ellos, los iba a sacar de ahí. Eso quiere decir que sin importar la situación que usted esté atravesando hoy, difícil tal vez, Dios piensa en usted, Dios tiene planes de bien para tu vida y Él te va a ayudar a atravesarlos. Sí, amén. Pero lo que requiere de tu parte es que mantengas tus ojos puestos ahí, con esperanza, permitiéndote recibir el consuelo de Él, su fuerza, su mentalidad.